Oh, hola, ¿qué tal, justiciero? Bienvenido a otro vídeo, o bueno, a otro maratón que vamos a hacer este día, concretamente el día 26. No sé si saldrán todos publicados el día 26 o algunos saldrá mañana el día 27, pero vamos a hacer ya el último maratón para prepararos antes del examen de septiembre, donde os voy a relatar el impuesto de sociedades y antes unos consejitos de cómo tenéis que abordar el examen para las cuestiones del IRPF, porque hay un compañero que dice que a veces no se encuentra elegido como en el IVA, que sabía qué preguntas tenía que hacerse. Voy a comenzar con la del IRPF para concluir esto y para que sepáis cómo tenéis que verlo, y automáticamente después ya iremos con el impuesto de sociedades y el de los no residentes, y ya el impuesto el de sucesiones y el de no residentes y el de sociedades ya lo dejaremos para después de septiembre. Perdonad porque no lo he podido preparar, pero bueno, os dejo una cuestión que a lo mejor puede entrar de las 5 a vuestro albedrío, ¿vale? Bien, veréis cómo es de fácil. Bueno, antes de todo quiero decir que en nuestra página web, si os perdéis en la organización de todos los vídeos, aquí tenéis dos secciones debajo de apunte del derecho, está el de la imposición directa y el de la indirecta. Y en cada uno de ellos, como veréis, voy colgando en el de la indirecta, está todo ordenado, ¿vale? Por el eje cronológico, el eje que está más coherente visualizar cada uno de ellos. Conforme vaya rodando un nuevo vídeo, grabando, pues lo voy metiendo donde tenga la estructura coherente, ¿vale? Y luego aquí en la imposición directa, voy siempre, quiero que sepáis que aquí en nuestra sección de la web, porque YouTube a veces es caótico con tantas cosas, os lo voy preparando aquí cada una de las cuestiones, ¿vale? Lo primero que tenéis que ver, lógicamente, en las dos sesiones, que es saber qué es la imposición directa y qué es la imposición indirecta, eso es lo primero, y después ya iréis viendo cada una de las introducciones. Aquí he siempre metido el curso de asesor fiscal, que vamos, que es un asesor fiscal porque muchos me lo habéis preguntado, y quiero que sepáis que un asesor fiscal, aunque esa materia no entra en el examen, y después vienen ya todos los demás, almacenado con el orden de la IRPF. Ahora cuando abra el impuesto de sociedades abriré ahí otro campo y así sucesivamente, cada impuesto separado en una pestaña, ¿vale? Bien, pues empecemos. ¿Cómo organizar el IRPF para el examen? Lo primero que tengo que deciros es que para el examen es conveniente que mínimo descanséis 8 horas diarias, las 8 horas el día antes del examen. Tenéis que tener la vista y la mente muy relajada, tenéis todo en el código tributario, no hace falta memorizar nada, lo que tenéis que saber son estas reglas que ahora voy a decir para que no os perdáis en las leyes. Recordad que habéis visto muchos videotutoriales, habéis visto mucha información, pero a veces ir árbol por árbol no puedes ver el compendio del bosque. Tenemos que saber tanto el árbol como el bosque, ¿vale? Así que empecemos, mira. Lo primero que tenemos que saber que en el IRPF lo más normal, lo más habitual, que una pregunta de las que nos caiga en el examen sea determinar si es IRPF o a qué impuesto de imposición directa es y qué tipo de rendimiento es. Lógicamente si es del IRPF, ¿vale? Si es de otro impuesto también hay que determinar el tipo de rendimiento, pero bueno. Para eso lo primero que tenemos que sentarnos, como en el examen de la imposición directa nos va a caer imposición directa, tenemos que ver de todos los impuestos a cuál les determine. El impuesto de sucesión y donaciones, que veremos a lo largo de esta mañana en otro vídeo, es muy fácil distinguirlo. ¿Por qué? Porque ahí es por muerte o por donación. Con lo cual no es por el mero hecho de ser una persona física o jurídica, tienes que tributar algo a lo largo del año por tu ganancia y rendimiento que hayas percibido. Entonces ahí es muy fácil, ¿vale? Pero después hay 3 impuestos que son directos, pero son todos muy similares entre sí. ¿Cuáles son? El IRPF, el no residente y el impuesto de sociedades, ¿vale? Porque claro, todos determinan la capacidad de las personas, de los rendimientos que hayan obtenido en España y tenemos que ver qué juegos son, ¿vale? Cuándo se determina uno, cuándo otro y cuándo otro. Todo eso siempre lo tenemos en los primeros artículos de la ley, en los primeros de cada una de las leyes. Pero para que viajéis muy rápido, el concepto de persona física y jurídica creo que todo el mundo lo sabéis. Soy estudiante de Derecho y es muy fácil. Persona física somos los humanos, las personas
que no tenemos nada, ¿vale? Que operamos como nosotros mismos. Los autónomos también son personas físicas. Las personas jurídicas son entes que nosotros creamos, bien por asociarnos con otros, o bien unipersonales, pero creamos una sociedad, por ejemplo, o una comunidad de bienes, o etcétera, ¿vale? Que esos son personas físicas o jurídicas. Son entes, no es la persona en sí. Esa persona jurídica luego tendrá un representante que tendrá unas repercusiones de tributación, pero bueno, eso ya no van a entrar estas cosas tan rebuscadas, ¿vale? Entonces el primer paso es determinar si es física o jurídica. Si es física, pues tenemos que preguntarnos si es IRPF o no residente. ¿Cómo lo preguntamos? Pues como aquí el segundo paso. Imaginemos que es persona física. Pues ya sabemos que es IRPF o no residente, ¿vale? Ahora la duda que nos queda es, ¿será no residente o será IRPF? Lo más habitual es que sea IRPF, pero determinar las reglas de territorialidad y de temporalidad. Recordad que en la ley del IRPF, si nos vamos al artículo de la ley del IRPF, aquí en los primeros artículos, en los primeros, tenemos el hecho imponible, que era el nacimiento de la deuda tributaria, donde tendremos ahí, ahora a partir del capítulo 8, todo lo que son los contribuyentes, donde tienen que tener la residencia habitual, ¿ves? Esa es la regla de territorialidad. Recordad que hay algunos, como los diplomáticos, que tienen en el artículo 10 una regla de territorialidad especial. Entonces, si un diplomático que está en Brasil, tened cuidado, porque si es diplomático español, según las reglas de territorialidad, tributa como que es residente de España, porque está en la embajada, ¿vale? Y después las reglas de temporalidad. Estas son, así la tenéis que ver, para determinar si es IRPF o no residente. Porque claro, si una persona ha estado, por ejemplo, un masajista, ¿no?, de fútbol, ha estado aquí en un equipo, por ejemplo, en un equipo de cualquiera de España, 2 meses, pero después lo ficha el otro equipo que es de Londres. Pues ese equipo de Londres la ha fichado por el resto del país. Recuerda las reglas de territorialidad. Si se ha ido 2 meses aquí solamente y el resto restante, los 10, son del otro, está en Londres, pues las reglas de territorialidad que te dice que son no residentes y tributará aquí por los 2 meses que ha estado aquí en el periodo impositivo. Recordad que el periodo impositivo siempre es de enero a diciembre, salvo en caso de mortandad, de que entonces se corta antes, aunque también tienen que hacer la declaración cuando todo el mundo tiene que hacerla, y la tienen que hacer los sucesores, pero esto es una regla de territorialidad, una regla de temporalidad, de imputación temporal, que es la única excepción. Las demás, ¿cuáles son? Siempre de enero a diciembre, y tenéis que ver los tipos de eso, y recordad que los 183 días, aunque hay más normas, recordadlo, que lo explicamos en el vídeo de la imputación temporal, tenéis que ver cada uno de los epígrafes para tenerlo. Pero si está más de 183 días en el extranjero, muy probablemente no tenga que tributar aquí y tenga nada más que hacer el puesto de los no residentes para los rendimientos obtenidos en España, si es que ha obtenido algo en España, ¿vale? Bien, pues ya tenemos el primer paso, ¿vale? Ahora, el tercer paso de este tipo de pregunta, ¿qué es? Imaginaros que IRPF, pues ahora tenemos que determinar qué tipo de rendimiento es. Entonces aquí, ¿cómo nos tenemos que ir a la ley tributaria? Pues muy fácil. Si no acordáis los tipos de rendimiento, podría acudir al código tributario, al glosario, de ver la palabra clave o una palabra clave similar. Imaginaros, por ejemplo, alquiler, a lo mejor no viene como alquiler, es que no lo tenga aquí, no lo puedo consultar, si el código de Araceli tiene una u otra, pero si no viene alquiler, buscar arrendamiento. Normalmente, muchas veces el código de Araceli va a poner arrendamiento, y si no viene, pues dice, véase alquiler, ¿vale? Pero imaginaros que no recordáis qué tipo de rendimiento es. Pues bien, además el alquiler puede ser de 2 tipos. Entonces, recordad que podría ser o capital, o rendimiento de capital inmobiliario, o podía ser también rendimiento de actividad económica si estaba asociado a un epígrafe porque trabajas para ello, tienes contratado a una persona, etcétera, etcétera, etcétera. Pues esa regla, ¿cómo la determináis? Es muy sencillo. Vaya al índice del código de Araceli y veis que el artículo 17 te va a definir los rendimientos íntegros del trabajo. Si ahí no encaja, porque después vienen cosas
que más de esto son buenas para saberlo, pero lo veremos más adelante. Si no encaja, vamos al rendimiento del capital, ¿vale? Al 22 o al 25, que son la definición. Que no encaja, pues vamos a de actividad económica. Que no encaja, pues vamos al concepto de ganancia o pérdida, o si no ya el de especie, que es un tipo de rendimiento también raro, pero bueno, que puede darse. Y una vez determinado el tipo de rendimiento que sea, si hay el rendimiento del trabajo, ¿qué tendríamos que hacer? Leernos cuidadosamente el artículo 18, 19 y 20 para ver si se puede arañar un matiz, ¿vale? Un matiz más. Y luego ya para nota, como pongo aquí, bueno, tenemos que ver si las exenciones del artículo 7 se aplican. Luego tenemos que volver al artículo 7, recordad, las exenciones siempre marcarlas con un post rosa para acordaros, y el resto de la ley no, eso ya lo dije anteriormente, con la disposición horizontal. Y es muy bueno que siempre viaje ya las disposiciones del artículo 7, porque siempre pueden haber una mala pasada. Por ejemplo, imaginaros que tenéis una incapacidad permanente, las capacidades impermanentes pueden ser, son de rendimiento del trabajo, lo estoy diciendo todo mentalmente, pero hay una que es la gran invalidez, que está exenta, el resto no. Pues eso tenéis que tenerlo en cuenta. O por ejemplo, los despidos de indemnizaciones de trabajo. Si mal no recuerdo eran 183.000 euros, te determina que están exentos los primeros 183.000 euros, pero si sobrepasa, tampoco lo están. Entonces, hasta determinada cuantía. Todo eso verlo siempre, ¿vale? Entonces el cuadrito sería primero determinar el IRPF o no residente. Si es persona física, bajamos. Aquí del impuesto de sociedades, aquí he cometido una errata. He puesto esta cosa del salvo los supuestos del artículo 9 y 7, porque mira, ya que no he hecho nada de sociedades, os lo pongo, no os vaya a preguntar esta pregunta rara, ¿vale? Es muy fácil, si os preguntan de sociedades, ¿cómo reconocerlo? Vaya al artículo 7 y te dicen que son todas las personas jurídicas, aquí os dan una lista, es muy fácil reconocerlo, ¿vale? Pero inmediatamente después de esta lista, ir al artículo 9, porque hay cosas que no son sociedades, aunque sean personas jurídicas, no tributan por este impuesto. Generalmente son los entes o el Estado o comunidad autónoma, pero remarcar muy bien el artículo 9.3, ¿vale? Porque dice, estarán parcialmente exentos de este impuesto los términos, y te vienen las entidades e instituciones sin ánimo de lucro, ¿vale? La unión o federación o confederaciones cooperativas, los colegios profesionales, los fondos de promoción, las mutuas colaboradoras, las entidades de derecho público. Bien, pues todo esto quiero que lo sepáis porque, por ejemplo, las comunidades de bienes, según estos artículos, no tienen que tributar impuestos de sociedades. ¿Qué es lo que van a tributar? Lo tributan los comuneros, los propios socios de esa comunidad, a través del IRPF. No creo que os entre esta pregunta trampa, no he entrado que yo sepa nunca, pero sabéis que hay algunos supuestos muy excepcionales que aparentemente son personas jurídicas, pero pueden tributar por el IRPF. Y la sociedad o instituciones sin ánimo de lucro, saber que solamente tributan el año que han percibido rendimiento. Me explico. Esto es un paréntesis que he hecho, ya que no tengo nada de sociedades en estos vídeos porque no me he dado tiempo, ¿vale? Y os lo explico porque pueden ser preguntas tramposas que tengo que tener que se meter. El impuesto de sociedades, sin ánimo de lucro, si han recibido, imaginemos que una sociedad cultural que ha recibido una subvención para excavar, por ejemplo, pongo esto porque yo era arqueólogo, para excavar un territorio, pues si se excava ese territorio, ha recibido una subvención, por ejemplo, de un banco, pues a ella recibió a lo mejor 10.000 euros, ¿vale? Pues esos 10.000 euros tiene que hacer impuesto de sociedades, ¿bien? Pero eso lo ha recibido en 2018, por ejemplo, en 2019 ya no recibe nada, pues no tenéis ya que hacer impuesto de sociedades, os libréis por ser sociedad sin ánimo de lucro, ¿vale? Lógicamente sin haber recibido nada, que habéis recibido 100 euros ahí, ya tenéis que hacer impuesto de sociedades, ¿vale? Y con todas las repercusiones. Pero bueno, esto ya lo dejamos aparte, porque no nos va a dar tiempo y quiero prepararos para el resto, ¿vale? Y una vez que tengamos todo,
pues podemos recordar ya los artículos 44 y 46 para ganarnos un puntito más, si es renta de ahorro o renta general. Recordad que es muy fácil eso determinar. Las ganancias patrimoniales eran renta de ahorro y algunos rendimientos del capital mobiliario. El resto son todo renta general. Pero aunque el departamento no lo indique en sus casos prácticos, si tú dices que además son rendimiento del trabajo, pues se computa la renta general. Ve a decir el departamento, este sabe. ¿Qué es rendimiento mobiliario, ganancias y pérdidas patrimoniales? Recordaros que podían ser de los dos, ir a los artículos para diferenciarlo bien, ¿vale? Entonces, os vais al artículo 44, el 46, concretamente 45-46, y os sumáis un punto más, ¿vale? Es que todo esto, el departamento al final computa por el global y lo vaya a tener mejor, ¿vale? Y luego finalmente, lógicamente, podéis acudir al reglamento, si es un rendimiento del trabajo, pues vaya a los rendimientos del trabajo solamente de reglamento, lo leí por si podéis matizar algo, pero esto ya está nota, ¿vale? Otro tipo de pregunta que podéis tener es recordar, una vez que ya hemos determinado eso, a esos casos se nos pueden añadir otros supuestos, o bien que ya todo eso esté más que claro, resuelto, y nos pregunten cosas. Recordad, si se tratan de las circunstancias personales de las personas, etcétera, etcétera, del mínimo contribuyente, etcétera, etcétera, el mero hecho, eso eran reducciones. Pues las reducciones, ¿dónde iban? Siempre la base liquidable. O vaya al índice, vos vais a la base liquidable y ahí vais a tener todas las reducciones. Las reducciones, recordad que las reglas se determinaban en el capítulo 1, del 51 al 54, y después aquí teníais lo de los mínimos del contribuyente, que ya lo vimos en un video tutorial, no vamos a explicarlo, solamente es para que los recordéis dónde de esto, o cómo funciona el cerebro, ¿vale? Cómo tenéis que de esto, si veis que ahí hay unas circunstancias personales, como derecho de alimento, mínimo del contribuyente, etcétera, pues tenéis que verlo ahí. ¿Qué es derecho de alimentos en el caso especial ese, que es derecho de alimento de tus propios hijos por sentencia judicial? Recordad que no es una reducción, sino que está contemplada en... ¿dónde estaba? Estaba contemplada en la cuota íntegra. En la cuota íntegra estaba puesta, ¿ves? Aquí. Pero un caso aparte, ¿vale? Una vez que bajamos lo de la base liquidable, otra pregunta que puede ser es algo de la cuota íntegra. Aquí el tipo, imaginaros que os preguntan qué tipo es, pues tenéis que ir a las tablas de la cuota íntegra y calcularlo conforme vimos en el video tutorial. Recordad que había los distintos tramos, en ese tramo esa ya tenía esa cuota íntegra y después al máximo pues se le aplicaba el tipo. Se calcula y ya lo tenemos, sin que no os asustéis por esto porque son unas matemáticas muy simples de multiplicar, ¿vale? Y después, una vez que tenemos la cuota íntegra, ¿qué puede pasarnos? Que venga la cuota líquida estatal. La cuota líquida estatal ya son las deducciones, que ahí ya es otra pregunta, ya os vais a la cuota líquida estatal y ya está. Así que la siguiente tipo de preguntas, recordad que tenéis que tener muy claro los tres tipos de conceptos para encontrar dónde están, que son las reducciones, que eran circunstancias personales. Lo pongo como circunstancias personales porque se os va a quedar más fácil. Pues os vais a la base... perdón, ¿cómo era? Liquidable, ¿vale? La base liquidable son las reducciones. Que os preguntan algo del tipo, la cuota íntegra. La cuota íntegra no hay nada de lo demás. Y después, la cuota líquida es las deducciones. Las deducciones que por bonificación se reduce también, es como una reducción, pero se hace por tal, ¿vale? Por la otra. Y luego está la cuota diferencial, solamente para tres casos supuestos, que era el de la maternidad, el de maternidad, la tributación por doble imposición internacional y, lógicamente, por familia numerosa, ¿vale? Y ya finalmente, ya los dos últimos bloques, que eso siempre cae, tarde o temprano, el artículo de la tributación conjunta. Recordad, cónyuge, tributan conjuntamente, los otros no. De todas formas, tenéis la regla en el artículo 82, 83, 84. Y luego de la gestión del impuesto, ahí todo lo que venga de gestión del impuesto siempre tenéis que encontrarlo en el título 9, ¿vale? Imaginaros que hay una inspección
o hay una liquidación, o cuándo hay que presentar la autoliquidación, etcétera. Toda esa amalgama de preguntas, siempre la voy a hallar en el artículo 9, vamos, en el título 9. Entonces, si os preguntan algo de eso, ya vais a acudir a tal. Entonces tenéis 3 bloques de preguntas, bueno, 4. Como habéis visto, la primera era determinar el impuesto con el determinar el tipo de rendimiento, que tenéis que ir con el esquemita que os he puesto aquí, ¿vale? Os lo pongo así más grande por si lo queréis detener y verlo, ¿vale? Este esquemita, tenéis que verlo. El segundo tipo de preguntas, ¿cuál es? El segundo tipo de preguntas son o sobre las reducciones, circunstancias personales, base liquidable, la cuota íntegra, que el tipo, si tenéis que calcular, esto no suele entrar, sin que no os asustéis, y después las deducciones, que es la cuota íntegra. La cuota diferencial rara vez va a entrar, pero la cuota diferencial aprenderos que es maternidad, doble imposición y la familia numerosa, y ya está. Y después viene la cuarta pregunta, la tercera pregunta, la tributación conjunta, que eso siempre viene, la tributación conjunta, y luego ya toda la amalgama de la gestión del impuesto, que todo eso lo hemos visto en la gestión del impuesto, con lo cual, si seguís la estructura del vídeo, sabéis localizar cada una de las preguntas, tener especialmente los paga cuentas señalados, porque os pueden preguntar algo de paga cuenta, o las liquidaciones provisionales. Aquí sí, pueden preguntarlo en el capítulo 3, las liquidaciones. Aquí sí tenéis que tener en cuenta que toda la gestión de temporal de cuando no se ha presentado un impuesto y se ha cobrado posteriormente, eso está más en el reglamento que en este sitio, pero todo en el apartado de gestión del impuesto. Así que espero que con esta ayuda sepáis más o menos viajar y ver la globalidad del impuesto, que verdaderamente todo ha venido con el esquema de la deuda tributaria, ¿vale? El esquemita este que nosotros ponemos. Recordad que este esquema es el que verdaderamente sigue la propia ley, ¿vale? Primero hecho imponible, luego la base imponible, que es el tipo de los rendimientos, luego viene lo que es el bloque de las cuartas preguntas, ¿vale? Para determinar las distintas bases. Y luego ya viene la tributación y la gestión del impuesto. La gestión del impuesto no está aquí porque verdaderamente ya se ha determinado la deuda. La gestión del impuesto es para esos conflictos, ¿vale? Donde tenéis que tocar parte de esto y alguna parte de la ley general tributaria, en que en el examen no va a caer nada de la ley general tributaria. Ya sabéis gestionar este impuesto. Si veis el modelo, también sigue esta estructura, con lo cual verdaderamente ya podéis saber hacer el impuesto del IRPF, tanto trimestral como el anual, la declaración de la renta. Ya estáis preparados, sobre todo preparados para contestar las preguntas del examen, y nos vemos en los siguientes videotutoriales, que ahora voy a empezar con grabar los vídeos del impuesto de sucesiones y donaciones. Un besote muy grande y verás cómo lo logramos aprobar todo, ¿vale? Venga, hasta luego.